Muy bien, en el vídeo anterior hemos visto que cuando tenemos dos cargas eléctricas aparece una fuerza entre ellas y eso nos ha permitido definir el concepto de campo. El campo es algo intrínseco a una carga, es algo que está creando una carga en el universo y cuando colocamos otra carga en ese campo eléctrico aparece una fuerza. Todo lo que hemos aprendido está resumido en esta ley, que es la ley de Coulomb, que nos dice que dicha fuerza es el producto de las cargas dividido por la distancia al cuadrado y apuntando en la línea que conecta los dos. En términos prácticos preferimos esta otra expresión, que aunque es un poco confuso tener aquí un 3, pero recordemos que este vector tiene dimensiones de metro, y es más sencillo porque nos ahorramos tener que estar calculando el vector unitario. La segunda idea tenía que ver con el principio de superposición. Si yo tengo tres cargas, por ejemplo Q1, Q2 y Q3 en este dibujo, y quiero calcular la fuerza sobre una tercera carga, pues simplemente puedo calcular cada una de ellas independientemente. La 1 y la 3, como son positivas, veis que crean un campo en la línea que las une y repulsivo. Y la Q2, como es negativa, de nuevo, un campo en la línea que las une, pero atractivo. Cuando multiplicamos esos campos por la carga que ponemos aquí, que es Q sub 0, tenemos esas tres fuerzas, ¿vale? Bien, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el caso en el que no tenemos cargas que podemos contar con el dedo, podemos decir aquí tenemos tres cargas o cuatro cargas, sino que tenemos distribuciones continuas de carga y que pueden tener cualquier forma. Por ejemplo, aquí veis un material que en principio tendrá una cierta carga total y lo que queremos preguntarnos es qué pasa con el campo que crea esta estructura en un cierto punto. Bien, lo que vamos a hacer es lo que se ha hecho siempre en la historia de la física, convertir un problema muy complicado en pequeños problemas más sencillos. De hecho, si cogemos un trocito de este conductor, tan pequeño como queramos, matemáticamente diríamos infinitesimal, podemos suponer que es una carga puntual como la que hemos visto antes. Y podríamos calcular el pequeño campo, la D esta de diferencial significa algo pequeñito, el pequeño campo que crea esta pequeña carga a una cierta distancia. Y veis que tenemos la misma ley de Coulomb. Lo único que tenemos que hacer es sumar, que en este caso sumar cosas pequeñas y muy próximas, pues es hacer una integral y ya tendremos el campo neto. La única diferencia es que tenemos que decidir cómo partimos este material. Y veremos típicamente tres situaciones. Situaciones en las que la carga está en una línea, puede ser una línea recta o una línea curva, y en ese caso vamos a definir esta lambda, que es la densidad lineal de carga. De tal manera que si cogemos, pongamos, un centímetro de hilo, pues lambda por ese centímetro será un poquito de carga. ¿Vale? Si tenemos una superficie cargada, una lámina, por ejemplo, o una esfera hueca, pues trabajaremos con esta idea, que es la densidad superficial de carga, que se mide en coulombios por metro cuadrado. De nuevo, si cogemos un par de centímetros cuadrados, multiplicamos por esta cantidad, tendremos cuántos coulombios hay en ese par de centímetros cuadrados. Y en el caso más general, en el que la carga no está distribuida ni en una línea ni en una superficie, tendremos un cierto volumen y definiremos esta ρ, que es la densidad volumétrica de carga. De nuevo, esto se medirá en volumen, metros cúbicos, centímetros cúbicos, lo que queramos, y esta densidad nos permite calcular cuántos coulombios tenemos en ese pequeño fragmento. Bien, todo esto es un poco abstracto, así que lo que vamos a hacer es ver un ejemplo. Vamos a empezar por el caso más sencillo, que es el de un hilo cargado. Un poquito más detallado de lo que estaba diciendo. Imaginaos que tenemos un fragmento de hilo, aunque parece un rectángulo, pero bueno, suponemos que solo tiene una dimensión, y este hilo tiene una carga neta Q. Y queremos calcular el campo en un cierto punto P que tenemos aquí en este eje. La longitud del hilo es L, o sea que tenemos toda la información. Bien, si miráis en el Tipler veréis un diagrama como este, que está lleno de ángulos, el ángulo que forma este extremo con este eje, etcétera. Pero a mí me parece que la trigonometría en este caso es más peligrosa y ayuda poco. Simplemente quedaros con esta idea. Vamos a dividir esto en pequeños fragmentos, vamos a ver cuál es la coordenada de cada uno de estos fragmentos y simplemente vamos a aplicar la ley de Coulomb en cada una de las componentes. Bueno, antes de hacerlo, vamos a jugar con un applet de Java que he visto en una página web que me ha gustado bastante y que nos va a permitir entender un poquito mejor cuál es el campo eléctrico creado por esta distribución. Bien, luego os voy a dejar en la descripción un enlace a esta página web. La verdad que es interesante, es un applet de Java que nos permite, bueno, jugar un poquito con el campo. No es que sea súper preciso, pero nos va a servir para ganar un poquito de intuición. Simplemente para recordar, si yo pongo una carga positiva, pues vemos que el campo eléctrico decae muy rápido. Ves que enseguida esta zona blanca se hace oscura, eso es la intensidad del campo. Y por otra parte, el campo siempre es radial. Si yo me pongo aquí donde está el ratón ahora mismo, pues el campo irá en la línea que conecta la carga con el ratón. Si yo dibujo una carga negativa, pues tendré lo mismo, solo que el campo eléctrico es atractivo. Si
por ejemplo, coloco una positiva y una negativa, pues tengo un dipolo. Lejos el campo es pequeño, y de hecho en uno de los ejercicios de clase hemos visto que decae como la distancia al cubo, significa mucho más rápido que la ley de Coulomb, y en esta zona pues tenemos este campo, porque aquí es horizontal, como vimos en ese mismo problema. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es jugar un poquito con esta aplicación para ver qué pasa cuando tenemos una distribución continua de carga. Por ejemplo, si yo tengo las cargas formando una esfera, bueno, no voy a poder hacer una esfera evidentemente, y menos con lo mal que dibujo. Pero bueno, nos hacemos un poco a la idea. Bien, veis que bueno, aquí me ha quedado un campo bastante oscuro, eso significa que si tenemos una cierta simetría, en este caso simetría circular o esférica, pues lo que vamos a ver es que el campo en el interior es prácticamente cero. ¿Vale? Eso lo explicaremos mejor cuando veamos la ley de Gauss, pero simplemente podemos ver todas estas cargas positivas crean un campo grande fuera y un campo nulo, no, ya digo, no es completamente negro, pero casi negro dentro. Otra aplicación, por ejemplo, es que pasa con un hilo infinito. Esta es una carga, pero si yo voy apilando cargas del mismo signo en una línea, pues vais viendo que en los bordes, como tiene que ser, por el principio de superposición, como todas ellas crean un campo hacia abajo, pues la suma de todas seguirá siendo hacia abajo, pero si me fijo en la zona central, observo que ya no tengo esa zona tan oscura, por tanto el decaimiento va a ser mucho más lento que la ley de Coulomb, en vez de 1 partido por r cuadrado veremos lo que es. Y la otra observación interesante es que cuanto más me acerco al hilo infinito, un hilo que no acaba, bueno, pues veis que el campo se vuelve horizontal, ya no tenemos prácticamente esta componente hacia arriba. ¿Vale? Ahora vamos a demostrar eso haciendo integrales y otras cosas, bueno, otras cosas no, integrales, pero bueno, aquí podéis ver, podéis jugar un poco con esto y ganar un poquito de intuición. Muy bien, aquí tenemos un dibujo mucho más feo que el del Tipler, pero bueno, nos sirve. Bien, para resolver problemas lo que decía, tenemos que usar la ley de Coulomb. Ahora la ley de Coulomb, cuando tenemos un campo, una distribución continua de carga, tiene esta pinta. Y veis que es muy parecida. Seguimos teniendo aquí una carga, la K de Coulomb, aquí un R al cubo con un R, ojo, la flechita, ¿vale? Esto no es un vector unitario, esto es un vector de longitud. Y esta integral, que puede ser normal, doble o triple, ya hablaré de eso un poco más adelante, pues está extendida a todo el conductor. Bien, entonces para entendernos, o para ser sistemáticos, lo que vamos a hacer es seguir siempre la misma estrategia. Básicamente esto es un bizcocho y necesitamos 3 ingredientes. El primer ingrediente es calcular el vector R y su módulo. El vector R siempre lo vamos a calcular de la siguiente manera. Desde un origen de coordenadas, el que queramos, por ejemplo aquí en el dibujo obviamente, vamos a calcular el vector posición del punto en el que estamos calculando el campo y le vamos a restar el vector posición de un trocito de carga. ¿Por qué? Porque nosotros solo sabemos calcular el campo de una carga puntual. Así que vamos a crear pequeños trocitos de carga puntual que vamos a llamar diferencial de Q, y lo que vamos a hacer es buscar la posición de este diferencial de Q. Evidentemente, a lo largo de este hilo, diferencial de Q pues va a ocupar distintas posiciones, veis aquí desde x1 hasta x2, pero de momento lo dejamos de manera genérica. Y el vector R será el módulo de este otro vector. Bien, ese va a ser nuestro primer paso. Segundo paso, tenemos que determinar cómo estamos troceando el hilo o el conductor. En este caso, si tenemos algo en 3 dimensiones, lo haremos con un volumen, pero en este caso tenemos en una dimensión. Y si os fijáis, este diferencial de Q que he dibujado, pues va a ir ocupando distintas posiciones del eje X. Así que lo que voy a hacer es ver cuánta carga tiene este trocito en el eje X. En este caso, como la distribución es homogénea, podemos hacer una regla de 3 y decir, bueno, si el conductor tiene una carga Q a lo largo de toda una longitud L, ¿cuánta carga tendré en un cachito de hilo que está sobre el eje X y que tiene longitud diferencial de X? Si echáis la cuenta, lo que nos queda es algo así como Q partido por L diferencial de X. Bueno, esto es un poco la cuenta a la vieja, y lo que me permite es definir esa lambda que hablaba antes cuando estábamos viendo la transparencia, y esto va a ser una densidad lineal de carga. ¿Vale? No es algo que tenga esto por ser un hilo, ¿vale? Es una forma de cuantificar la carga. Lo que es real es la carga, lambda no existe, lo que existe es Q, ¿vale? Pero es una buena manera de resumir cuánta carga tenemos. Si cogemos medio hilo, pues tendremos Q medios,
Si cogemos un tercio de hilo, q tercios. Y si cogemos diferencial de x, pues tendremos lambda diferencial de x. Así que esto va a ser simplemente una herramienta para cuantificar cuánta carga tenemos dentro de ese diferencial de q. Bueno, para que no se nos olvide, esto se mide en coulombs por metro. Bien. Así que bueno, resumiendo, segundo ingrediente del pastel, la carga será lambda por dónde está la carga, en este caso en el eje X. Tercer ingrediente del pastel, bueno, pues hacer la suma, la integral. Fijaos que este diferencial de q lo estoy moviendo genéricamente, pero en realidad esto va desde que x vale x1 hasta que x vale x2. Así que en nuestra integral, nuestros límites de integración van a ser x1 y x2. Con esto ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular el campo eléctrico. Fijaos que hemos pasado en dos transferencias y un pequeño esquema de calcular o de aplicar el principio de superposición a cargas puntuales a calcular el principio de superposición a una distribución continua, ¿vale? Lo cual es bastante espectacular teniendo en cuenta que hace 5 minutos no tendríamos ni idea de cómo atacar este problema. Bueno, antes de hacer el cálculo, cosas que debemos evitar. ¿Vale? Cosas que nunca debemos hacer. Pues algo así. Es decir, que el campo en el punto P pues es K por Q partido por, bueno, lo que nos venga a la cabeza que queramos llamar distancia. Fijaos que hay gente que podría decir, bueno, pues va a ser esta distancia desde el centro, y a eso le voy a llamar, pues no sé, x1 más x2 medios al cuadrado. Esto estaría mal. También estaría mal decir que el campo en el punto P es algo así como K por lambda L partido por L al cuadrado, ¿vale? Cualquier cosa por el estilo. Todo esto es una barbaridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque este punto está más cerca que este extremo. O sea que este diferencial de Q que yo puedo coger en el extremo contribuye mucho más al campo que este otro. Así que tratar esto como un punto es una barbaridad, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es esto con un poquito de cuidado. Bueno, pues lo dicho, ya podemos calcular nuestro campo. Va a ser simplemente el campo en el punto P será igual a la constante de Coulomb por la integral de x1 a x2 de diferencial de q, que es lambda diferencial de x, ¿vale? Lo hemos escrito aquí, partido por el módulo de este vector, ¿vale? Así que calculamos primero el vector. ¿Dónde está el punto? Pues veis que está sobre el eje Y a una altura A, así que esto será AJ. ¿Dónde está mi diferencial de Q? No tengo ni idea. No tengo ni idea significa en algún lugar del eje X, ¿vale? Pues le llamo de manera genérica X, ¿vale? Así que con esto tengo el vector y el módulo será la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado, ¿vale? Cuidado con este signo, va elevado al cuadrado, así que no tenemos aquí ningún menos. Por tanto, tendremos a cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Esto es esta parte de la ecuación. Y ahora multiplicamos por el vector menos xy más aj. Bien, como esto es un vector, en realidad estos son dos componentes de este vector, ¿vale? La componente x, que es todo lo que multiplique ahí, y la componente y, que es todo lo que multiplica j. Vale, lo hacemos en otra hoja. Bien, como decía, aquí tenemos escritas las dos componentes del campo eléctrico y ahora tenemos que hacer estas integrales. Evidentemente no os voy a pedir que sepáis hacer estas integrales, la verdad que no tiene mucho sentido aprender a hacerlas a mano, y os daré una tabla como esta que estáis viendo en la pantalla. Así que en el caso de la primera integral, la del campo en el eje X, es de la tabla la primera fila a la derecha, así que esto valdrá menos K por lambda, el menos por menos más, y nos queda 1 partido por a cuadrado más x cuadrado elevado a 1 medio, y esto tenemos que evaluarlo entre x1 y x2, ¿vale? Y de la misma manera, la integral que aparece para el eje Y es de esa tabla, pues es la que aparece en la primera fila a la izquierda, y el valor de la integral será, sacando las constantes fuera, k lambda a es x partido por a cuadrado
x cuadrado más a cuadrado elevado a un medio, y de nuevo evaluamos esto entre x1 y x2. Bien, ya tenemos el campo. No voy a sustituir estos límites de integración, ¿vale? Porque bueno, no tiene mucha gracia escribir lo mismo con x2 y x1, ¿vale? Lo que vamos a hacer es empezar trabajando con casos sencillos en los que esto es finito, y luego iremos a casos más complicados en los que x1 va, por ejemplo, a infinito, x2 va a menos infinito. Eso sería el hilo completo, un semi-hilo. ¿Qué pasa si en lugar de coger el hilo así, un caso más fácil es que tenga cierta simetría, es decir, que el hilo esté a la mitad del eje? Pero bueno, como podéis ver, una vez que hemos llegado a este punto, es cuestión de mirar en una tabla y ya tenemos la integral. Y volviendo atrás, lo que más me importa de todo, el mensaje que quiero transmitiros hoy, es que calcular campos a ojo ya no es posible. Con cargas puntuales todavía uno puede tener cierta intuición trigonométrica, pero en este caso lo mejor es seguir este paso. Primero, definir el vector r y su módulo. Segundo, definir diferencial de q. Y tercero, definir los límites de integración.